El millonario deja de respirar al sentir el aroma de la sopa que la mendiga puso al bebé. Leonardo Bastos apenas pudo contener un gemido ahogado cuando aquel olor inexplicable le invadió la nariz. Una mezcla extraña, casi punzante, que brotaba de la cocina. Era la sopa. Sí, la sopa que Renata, su nueva prometida, había preparado con tanta insistencia. Pero había algo raro, algo que lo paralizaba, como un golpe invisible que le apretaba la garganta y le hacía contener la respiración. Esa sopa, tan caliente, dulce y cargada a la vez, llenaba cada rincón de la casa con un aire denso y asfixiante. A su lado, Lía, su hija de 8 años, jugaba inocente, ajena al torbellino que arrasaba el corazón de su padre. Pero Leonardo sabía que no todo era normal. Algo oscuro se estaba cociendo detrás de la sonrisa perfecta de Renata, y él estaba al borde de perder el control. Su pecho oprimido latía como un tambor desbocado. Sentía miedo, miedo de que el pasado los alcanzara. Y peor, que esa amenaza invisible fuera real y estuviera a punto de romper todo. Daniel, el hijo travieso de Benita, la señora de la limpieza, se había quedado mirando fijamente la olla llena de sopa. «Se ve rara, ¿no?», dijo en voz baja, con los ojos cargados de sospecha. Nadie esperaba que un niño como Daniel detectara lo que ellos no podían nombrar. La mezcla de aromas cálidos y asfixiantes, la textura turbia que parecía moverse lentamente bajo la superficie. Todo eso le resultaba extraño, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Leonardo miró a Renata con ojos llenos de dudas. Su sonrisa era demasiado perfecta, sus manos demasiado delicadas. Y esa sopa, esa maldita sopa que parecía un velo de calidez y desconfianza al mismo tiempo. «¿Quién eres realmente?», se preguntó, mientras un nudo gigante se formaba en su garganta. El silencio pesado se rompió con un sonido súbito, el golpe de una puerta al cerrarse. Benita, nerviosa, murmuraba con Daniel mientras recogía los platos. La casa vibraba con una tensión insoportable. Leonardo no podía sostener más el dolor que lo devoraba desde que perdió a su esposa. Ahora, además, sentía que debía proteger a Lía de algo mucho peor que el vacío. Pronto comenzaría a unir piezas, a escarbar en el misterio de Renata. Descubrió que ella no era quien decía ser. Renata era en realidad Marina Vilela, un nombre que pesaba como una condena. Crímenes, manipulación, niños usados y dañados. Cada secreto oscuro chocaba con sus ganas de abrir el corazón de nuevo. Leonardo estaba desgarrado, atrapado entre el amor que quería dar y el instinto feroz de proteger a su hija. Cuando finalmente la policía llegó y se llevó a Marina, la casa quedó en un silencio extraño, como una herida abierta que jamás te... Pero la verdad encontrada solo trajo más preguntas. ¿Qué pasará ahora? ¿Estarán realmente a salvo? Leonardo, Lía, Daniel y Benita miraban el futuro con ojos nuevos, llenos de esperanza, pero también de miedo. La sombra del pasado no había desaparecido. El secreto más oscuro todavía latía bajo el suelo de aquella casa que nunca volvería a ser la misma. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Leonardo, Lía, Daniel y Benita permanecían en un silencio tenso, como si el aire en la sala se hubiera congelado. Las sombras de las ventanas danzaban con los últimos rayos del sol, creando un cuadro surrealista que parecía burlarse de su realidad. Pero lo peor aún estaba por venir. Fue entonces cuando el sonido de un fuerte golpeteo en la puerta principal interrumpió la quietud. Leonardo se sobresaltó. «¿Quién puede ser?», murmuró, su voz temblando. Benita, nerviosa, se acercó a la puerta,
dejando caer un par de platos en el suelo. El estruendo alertó a Lía, quien miró a su padre con preocupación. Daniel la imitó, pero con un brillo travieso en los ojos, como si el caos fuera un juego. La puerta se abrió de golpe, y un hombre irrumpió, empapado y respirando con dificultad. Tenía un aspecto desaliñado, con una barba crecida y un brillo salvaje en los ojos. «¡Ayuda! ¡Me están persiguiendo!», gritó, casi aullando. Su voz estaba llena de pánico. Leonardo dio un paso hacia atrás, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Benita se cubrió la boca con las manos, y Lía se aferra a la pierna de su padre, apretando con fuerza, buscando protección. «¿Quién eres?», preguntó Leonardo, inseguro, sintiéndose vulnerable y desarmado. El hombre, respirando pesadamente, hizo una pausa y miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera en camino. «Sé lo que hizo, lo que ha hecho Renata». La afirmación cayó como una bomba en el aire ya cargado de tensiones. Leonardo sintió un nudo en el estómago. «¿Qué estás diciendo?». El extraño tomó una bocanada de aire. Su verdadero nombre es Marina. Ha estado usando a los niños, manipulando a amigos y familiares. Todo el mundo lo sabe, pero nadie dice nada. Me encontraron, aunque no sé por qué la persiguen. Sé que ha hecho cosas terribles. Una ola de incredulidad recorrió a Leonardo. «No, no puede ser», murmuró, mientras miraba a Benita, buscando alguna señal de que esto fuera una broma, una locura. Pero el miedo en sus ojos decía lo contrario. «Estuve tratando de proteger a mi hermano. No está a salvo. Ahora he escuchado que ella está planeando algo más». Siguió el hombre, su voz temblando, revelando la desesperación que lo envolvía. Leonardo sintió un sudor frío recorrer su frente. La revelación alteró su percepción. «Esto no puede ser cierto. Eres un extraño. Solo hablas tonterías». Pero su mente no se convencía. Las palabras del hombre retumbaban en su cabeza. El extraño, ahora más agitado, dijo: «No estoy loco. Sígueme si no me crees. Mira en el sótano». La menacing vibración del sonido hizo eco en su corazón. El sótano, la oscuridad que siempre había sentido en ese lugar, siempre estaba ahí. «No», Lía gritó, sacudida por el miedo y la confusión. Daniel, que había estado escuchando todo con una curiosidad que se tornaba peligrosa, soltó de repente: «Yo también quiero ver». Nunca había escuchado a un adulto hablar de esa forma. Algo dentro de él ansiaba aventura. Leonardo, abrumado entre la verdad revelada y la seguridad de su hija, se debatía en mil pensamientos. ¿Qué tengo que perder? ¿Qué si tiene razón? Los ecos del pasado se alzaban en su mente. El horror de perderla, de estar atrapado en la red de mentiras. Entonces el extraño comenzó a moverse, conduciéndolos hacia el sótano con pasos nerviosos. Fue en ese momento, cuando el hombre fue a abrir la puerta, un grito desgarrador resonó en la casa. El eco de un sonido brutal rompió la tensión y el tiempo pareció detenerse. Leonardo sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. ¿Qué fue eso? ¿Qué ha pasado? La confusión llenó sus sentidos. Las miradas de todos se entrelazaron en un océano de miedo. La verdad que pensaban conocer se movía y retorcía ante ellos, revelando un nuevo y oscuro secreto. ¿Qué esconderían las paredes de su hogar? ¿Y quién era realmente Renata? Las preguntas resonaban en la oscuridad, desbordando en cada rincón de la casa transformada en un laberinto de incertidumbre. El misterio no hacía más que comenzar. El grito desgarrador resonó en la casa, y la tensión se intensificó. Todos se quedaron paralizados, sus corazones latiendo desbocados, como si alguien hubiera estrangulado el aire. Lo que siguió fue un caos absoluto. Leonardo dio un paso atrás, con la mente aún atormentada por las revelaciones del extraño. Hubo un ruido sordo, y en un instante un silencio inquietante ocupó el lugar del grito. La puerta del sótano, que el hombre acababa de abrir, se cerró de golpe, como si una fuerza invisible quisiera mantenerlos alejados de lo que se escondía allí abajo. Lía empezó a llorar, sus pequeñas manos temblando. «Papá, no quiero ir», suplicó, abrazándose a su padre con toda la fuerza que tenía. Leonardo miró a Daniel,
quien ahora lucía más curioso que asustado. Los ojos del niño brillaban, reflejando la adrenalina de lo desconocido. «¡No, Lia!», gritó Benita, poniéndose en medio del grupo. «No podemos entrar ahí. Podría ser peligroso». Su voz traicionaba su propio miedo. Y Leonardo sentía ese nudo en el estómago, una mezcla de preocupación y el instinto de proteger a su hija. «No podemos hacer esto», murmuró para sí mismo, pero algo dentro de él lo empujaba a la curiosidad. De repente el extraño se giró de nuevo. Su mirada estaba cargada de una desesperación desesperante. «Tienen que ver, no hay tiempo. Si Renata está abajo, es mucho peor de lo que creen». Leonardo sintió un escalofrío recorrido su cuerpo, mientras una incomodidad se instalaba en su pecho. En un intento de romper la tensión, ordenó: «Daniel, ven aquí. No es un juego». Pero el niño no se movió. ¿Y si hay algo interesante? La inocencia de Daniel choca con el pánico de los adultos. Fue entonces cuando escucharon un susurro que provenía del sótano. Era familiar, un murmullo casi «papá», y el reconocimiento hizo que la piel de Leonardo se erizara. «No, no puede ser. Esa es la voz de Lia». Su corazón se detuvo. La pequeña lo miraba con ojos grandes, confundida. «Papá, ¿qué sucede?». Y entonces él entendió. No era el sótano lo que les aterrorizaba. Era la revelación de que lo que ocultaba Renata no solo amenazaba a ellos, sino que implicaba un oscuro secreto mucho más cerca de casa. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta del sótano, pero algo lo detuvo, un estruendo desde el exterior. La puerta principal se abrió de golpe. Entró un grupo de hombres uniformados, armas en mano. «¡Policía! ¡Posa al suelo!», gritaron, tomando a todos por sorpresa. Leonardo sintió que el aire se cortaba de nuevo. «¿Qué está pasando?», se preguntó. La situación se tornaba cada vez más caótica. «¡Atrapadlos! ¡No dejen que se escapen!». Un chispazo de acción, ruidos, gritos. El hombre que había buscado refugio ahora se encontraba en el centro del tornado. «¡No! ¡No es lo que parece!», gritó, mientras los oficiales lo empujaban hacia el suelo. En medio de esta locura, por un instante, Leonardo vio a Renata, ahora Marina, asomarse entre la multitud. Su mirada era intensa y fría. «¿Qué creías? Todo es un juego para ti, pero no para mí». Sus palabras perforaron el aire, revelando su verdadera naturaleza, revelando una parte de ella que Leonardo nunca imaginó. El tiempo se detuvo. La mirada de Renata, los gritos de la policía, el llanto de Lia, todo parecía fusionarse en un solo grito de desesperación. «Pero yo te amaba», gritó Leonardo, sintiendo la traición ahogar cada palabra que salía de sus labios. Renata sonrió. No era una sonrisa normal, era un rayo de locura. «Amar es un lujo que no puedo permitirme». Las palabras resonaron como un eco que retumbaba en su mente. Una revelación desgarradora. La mujer a la que había abierto su corazón era una pieza en un juego que aún no comprendía. Las preguntas azotaban su mente. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué escondía? Una sombra de duda comenzó a deslizarse entre ellos, y el futuro, que antes se vislumbraba lleno de esperanza, se oscurecía de repente. Tal vez todos eran parte de un juego más grande, un secreto que permanecía latente bajo su propio hogar. Leonardo no podía saberlo ahora. La verdad era un monstruo más grande de lo que podía imaginar. Pero, ¿qué pasaría después? Las respuestas estaban escondidas en la oscuridad del sótano, y él sabía que tendría que enfrentarse a lo que acechaba a sus espaldas, donde la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El grito desgarrador resonó en la casa, y la tensión se intensificó. Todos se quedaron paralizados, sus corazones latiendo desbocados, como si alguien hubiera estrangulado el aire. En ese instante, los rostros se volvieron hacia la puerta abierta. Leonardo sentía que cada segundo era un latido más en su pecho. «Lia, ven aquí», logró murmurar, aferrándola. Esto no es un juego. Pero ella, con lágrimas en los ojos, temblaba entre su padre y Benita, incapaz de entender la magnitud del peligro. El extraño, aún agitado, dio un paso adelante, su mirada fija en Marina. «Te están buscando porque eres un monstruo». Su voz se elevó, revelando la desesperación del momento.
Pero antes de que Leonardo pudiera digerir esas palabras, un ruido ensordecedor rompió la atmósfera. Un disparo. El tiempo se detuvo. Todo se volvió confuso y caótico. Un hombre, con un uniforme negro, había aparecido entre la multitud de policías. Su mirada fría apuntaba al extraño, quien cayó al suelo con un grito ahogado. ¡No!, gritó Leonardo, pero ya era demasiado tarde. La sangre brotó del pecho del hombre, un chorro que oscureció el suelo. La escena se transformó. Los murmullos retumbaron en la habitación mientras los oficiales intentaban controlar la situación. Lía, atónita, comenzó a llorar abiertamente, mientras Benita la abrazaba, incapaz de comprender el horror que se desplegaba ante sus ojos. Marina, ahora sin su fachada, se abalanzó hacia la puerta, su rostro pálido. «No, lo arruinarás todo». La desesperación en sus ojos era palpable. Sin embargo, su grito solo causó más pánico. El hombre caído yacía inmóvil, la vida escapándosele en un río rojo. Sin pensarlo, Leonardo se lanzó tras ella. «¡Detente!». Pero en su mente luchaba con la revelación. ¿Y si todo había sido de ella? ¿Y si Marvin, el hombre que había interrumpido su vida, tenía razón? ¿Era Renata, Marina, la madre que había querido para Lía, la verdadera villana detrás de todo? Justo cuando se alcanzó a Marina, un segundo disparo resonó, sacudiendo a todos. Este no era como el primero. Era más potente, más mortal. Fue entonces que Leonardo entendió. Había un complot mucho más oscuro del que pensaban. Alguien más estaba implicado. Alguien que había estado en las sombras todo el tiempo. «¡Cuidado!», Benita gritó, pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres había emergido entre los policías, cada uno con intenciones letales. Leonardo vio cómo uno de ellos apuntaba a Lía. «No». Su grito desgarró la atmósfera. En un instante un rayo de comprensión golpeó su mente. «¡Daniel! ¡Lía!», gritó, mientras un nuevo nivel de pánico lo sobrecogía. Lía no solo era su hija, era parte de un oscuro secreto que ninguno podía imaginar. Sabía que era hora de escapar. Todo lo que había creído antes se desmoronaba. La manita de su hija se aferraba a su propia, mientras el caos estallaba a su alrededor. El extraño en el suelo dejó caer una pequeña carpeta con papeles dispersos. Algo se deslizó entre las hojas, un objeto brillante que pilló la atención de Leonardo. Un medallón, pero no era cualquier medallón. Era uno que él había visto antes en una antigua fotografía de su difunta esposa. Los ojos de Leonardo se abrieron. El horror se hizo realidad. Marina, Renata, la mujer que había amado, era parte de algo monstruoso. Y allí estaba Lía, en medio de todo esto. La revelación le quemaba la piel. Sin duda, había secretos que ni él mismo conocía. Mientras la confusión crecía y el caos se desataba, Leonardo se dio cuenta de que los lazos de confianza se habían desgastado. «¿Quién eres realmente?», pensó, y su mente estalló en un mar de preguntas. Al final, la pesadilla apenas comenzaba. Las cortinas de la vida que había creído estar viviendo se rasgaron en 1000 pedazos, dejando al descubierto la crudeza de la verdad. ¿Sería capaz de proteger a su hija? ¿De descubrir el horror que los acechaba? Y más importante aún, ¿podría salvarse a sí mismo de la sombra que se había cernido sobre él? El susurro de su pasado se volvió un grito ensordecedor. Y con la visión de ese medallón aún en su mente, la oscuridad del sótano nunca había parecido tan atractiva, como si todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar para siempre. La tensión alcanzaba su punto máximo. Leonardo, con el corazón acelerado, avanzó hacia Marina, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía en una niebla de confusión y miedo. La situación se desbordaba y en un instante su mente se detuvo en esa mirada helada de Renata. Era como si una verdad oculta desease salir a la luz, algo que no se podía ignorar. Las paredes parecían cerrar el espacio, y Lía seguía aferrándose a su pierna. «Papá, tengo miedo», gritó. Cada palabra le atravesaba como un puñal.
La impulsividad de la situación lo consumía, y el sudor frío le empapaba la frente. El estallido de la policía, gritos de alarma. Todo se tornó un caos. El hombre en el suelo aún sangrando. Los murmullos de la multitud resonaban como ecos de desesperación. En un momento de lucidez, Leonardo regresó la vista hacia el extraño. La carpeta olvidada en el suelo le parecía denunciar un secreto que necesitaba ser descubierto. De repente, un grito desgarrador escapó de los labios de Lía. ¡Mamá! Y el mundo se volvió una espiral de horror. De un rincón oscuro, una figura emergió. Era Renata, pero no estaba sola. A su lado había un niño, y no cualquier niño. Era Daniel. Sus ojos desbordaban miedo. Sus manos temblaban. ¿Por qué lo hiciste, Marina? La voz del extraño se tornó un grito de angustia, como si cada palabra arrastrara la desesperación de un pasado que lo consumía. ¡Los niños! ¡Los niños! Leonardo sintió que el aire se le escapaba. Era como si el tiempo se detuviera. ¿Qué está pasando?, gritó. Pero ya no eran solo palabras. Se convertían en un ruego profundo, una súplica por una respuesta. La preocupación se convirtió en pánico, y de repente, Daniel dejó escapar una risa extraña. No era una risa de niño, era una risa oscura, como si supiera algo que los demás ignoraban. Él también es parte del juego, ¿verdad, Marina? ¿Qué le has hecho? La mirada del extraño se cruzó con la de Renata, y en ese instante se encendió un rayo de comprensión en Leonardo. Había mucho más en ese juego de sombras. ¿Quiénes son realmente ustedes? Las palabras se deslizaron de sus labios temerosas. Esto no puede ser cierto. Su mundo empezó a despegarse de la realidad. De repente se escucharon pasos apresurados. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en la habitación, y entre ellos un rostro familiar emergió de la oscuridad. Era el antiguo novio de Renata, un hombre que creía haber desaparecido. A Leonardo le pareció un eco espantoso del pasado. Hacía tiempo que te buscábamos, Marina. Todo terminó aquí. Marina sonrió, pero era una sonrisa fría, vacía. Y ahora todo comienza de nuevo. En ese instante, todo giró. La confusión se convirtió en horror, y Leonardo sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Fue como un golpe en la cabeza, un regreso a un secreto que nunca debió haber conocido. La conexión entre todos, el vínculo entre Renata, el extraño, Daniel, se convertía en un serpiente de traiciones anidadas. Los ojos de Lía eran un reflejo de terror. Todo lo que conocía, toda la vida que creía tener, florecía en una red de mentiras. Y aquel medallón que había visto, el pasado de su esposa, empezó a tener sentido. Era un símbolo de una familia rota, de secretos sin resolver. Cuando la habitación estalló en gritos y confusión, la verdad se metía en sus corazones como un veneno. Las miradas se cruzaban, y en un único momento de claridad, Leonardo supo que todo lo que había creído estaba en un hilo, y el giro del destino susurraba algo aterrador. La verdad nunca sería igual de nuevo. ¿Qué iba a suceder ahora? Las sombras danzaban a su alrededor mientras el eco del grito de Lía se perdía, y la interrogante central colapsaba en su mente. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué secretos aún quedaban por revelar en la oscuridad del sótano? Sin poder responder, la incertidumbre los rodeaba, aunque no había vuelta atrás. La oscuridad solo comenzaba a acechar. La tensión alcanzaba su punto máximo. Leonardo, con el corazón acelerado, avanzó hacia Marina, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía en una niebla de confusión y miedo. La situación se desbordaba, y en un instante su mente se detuvo en esa mirada helada de Renata. Era como si una verdad oculta desease salir a la luz, algo que no se podía ignorar. Las paredes parecían cerrar el espacio, y Lía seguía aferrándose a su pierna. «Papá, tengo miedo», gritó. Cada palabra le atravesaba como un puñal. La impulsividad de la situación lo consumía, y el sudor frío le empapaba la frente. En estallido de la policía, gritos de alarma, todo se tornó un caos. El hombre en el suelo aún sangrando, los murmullos de la multitud
resonaban como ecos de desesperación. En un momento de lucidez, Leonardo regresó la vista hacia el extraño. La carpeta olvidada en el suelo le parecía denunciar un secreto que necesitaba ser descubierto. De repente, un grito desgarrador escapó de los labios de Lía. ¡Mamá! Y el mundo se volvió una espiral de horror. De un rincón oscuro, una figura emergió. Era Renata. Pero no estaba sola. A su lado había un niño, y no cualquier niño. Era Daniel. Sus ojos desbordaban miedo, sus manos temblaban. ¿Por qué lo hiciste, Marina? La voz del extraño se tornó un grito de angustia, como si cada palabra arrastrara la desesperación de un pasado que lo consumía. Los niños. Leonardo sintió que el aire se le escapaba. Era como si el tiempo se detuviera. ¿Qué está pasando?, gritó. Pero ya no eran solo palabras. Se convertían en un ruego profundo, una súplica por una respuesta. La preocupación se convirtió en pánico y de repente Daniel dejó escapar una risa extraña. No era una risa de niño, era una risa oscura, como si supiera algo que los demás ignoraban. Él también es parte del juego, ¿verdad, Marina? ¿Qué le has hecho? La mirada del extraño se cruzó con la de Renata, y en ese instante se encendió un rayo de comprensión en Leonardo. Había mucho más en ese juego de sombras. ¿Quiénes son realmente ustedes? Las palabras se deslizaron de sus labios, temerosas. Esto no puede ser cierto. Su mundo empezó a despegarse de la realidad. De repente se escucharon pasos prevenidos. Un grupo de hombres vestidos de negro irrumpió en la habitación, y entre ellos, un rostro familiar emergió de la oscuridad. Era el antiguo novio de Renata, un hombre que creía haber desaparecido. A Leonardo le pareció un eco espantoso del pasado. Hacía tiempo que te buscábamos, Marina. Todo terminó aquí. Marina sonrió, pero era una sonrisa fría, vacía, y ahora todo comienza de nuevo. En ese instante todo giró. La confusión se convirtió en horror, y Leonardo sintió que su corazón se detuvo. ¿Qué significa eso? Fue como un golpe en la cabeza, un regreso a un secreto que nunca debió haber conocido. La conexión entre todos, el vínculo entre Renata, el extraño, Daniel, se convertía en un serpiente de traiciones anidadas. Los ojos de Lía eran un reflejo de terror. Todo lo que conocía, toda la vida que creía tener, florecía en una red de mentiras. Y aquel medallón que había visto, el pasado de su esposa, empezó a tener sentido. Era un símbolo de una familia rota, de secretos sin resolver. Cuando la habitación estalló en gritos y confusión, la verdad se metía en sus corazones como un veneno. Las miradas se cruzaban, y en un único momento de claridad, Leonardo supo que todo lo que había creído estaba en un hilo, y el giro del destino susurraba algo aterrador. Justo en ese momento, un nuevo estruendo resonó. Una explosión sacudió las paredes. El sonido fue ensordecedor, como si el suelo se estuviera abriendo. Todo el mundo cayó al suelo. El caos se desató. La gente gritaba, empujándose, tratando de escapar. Y en medio de todo, el rostro de Lía se volvió hacia su padre, y él vio un rayo de dolor y comprensión en sus ojos. La explosión no había sido un accidente. Un grupo armado había irrumpido Entre la confusión, una figura se levantó. La persona con el rostro de Daniel ahora mostraba una cara diferente. Era el hermano perdido de Marina, un anciano con ojos vacíos, pero llenos de rencor. «Tú has arruinado todo», gritó mientras se lanzaba hacia Leonardo. Leonardo sintió que el suelo se retiraba bajo sus pies. «No, por favor». Una oleada de terror lo invadió. Todo se había vuelto un terrible juego de poder, lleno de engaños y secretos. La imagen de Renata se desvanecía, y a la vez que aparecía esta nueva figura, comenzó a preguntarse si de verdad había conocido a quien había amado. Mientras el caos continuaba, se dio cuenta de que Lía lo miraba con ojos llenos de terror. «¡Pa! ¿Qué pasa?», gritó. Pero en su mente la pregunta se ahogaba en una angustia que la llenaba. Las incertidumbres eran abrumadoras, y justo cuando creía que todo podía desmoronarse, se dio cuenta de que la realidad era mucho más oscura. De repente,
La puerta principal se abrió bruscamente y otra figura irrumpió. Era Benita, la señora de la limpieza, con una expresión de determinación. «Salgan de aquí, es una trampa». Las palabras resonaron en sus corazones. Todo se convirtió en un caos vertiginoso. Leonardo, mientras recogía a Lía en sus brazos, sintió que el mundo se tornaba un remolino de revelaciones. ¿Qué era real? Todo lo que había creído estaba en juego y los secretos ocultos ahora estaban al descubierto, apuntando hacia un destino aterrador. ¿Podría escapar? ¿Serían ellos los verdaderos cazarrecompensas de su propia historia? Las sombras de la verdad comenzaban a cerrar el círculo. La tensión alcanzaba su punto máximo. Leonardo, con el corazón acelerado, avanzó hacia Marina, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía en una niebla de confusión y miedo. La situación se desbordaba, y en un instante su mente se detuvo en esa mirada helada de Renata. Era como si una verdad oculta desease salir a la luz, algo que no se podía ignorar. Las paredes parecían cerrar el espacio, y Lía seguía aferrándose a su pierna. «Papá, tengo miedo», gritó. Cada palabra le atravesaba como un puñal. La impulsividad de la situación lo consumía y el sudor frío le empapaba la frente. El estallido de la policía, gritos de alarma. Todo se tornó un caos. El hombre en el suelo aún sangrando. Los murmullos de la multitud resonaban como ecos de desesperación. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. Una figura emergió del caos, delicada pero firme. Era el padre de Marina, un hombre cuya presencia nadie esperaba. Sus ojos, intensos y familiares a la vez, parecían cargar un secreto que había estado oculto por años. Al verlo, un escalofrío recorrió la espalda de Leonardo. «¿Tú aquí? ¡No puede ser!», susurró, sintiendo que se le cortaba la respiración. El hombre, sin más preámbulos, dirigió su mirada hacia su hija. «Marina, es hora de que sepas la verdad». Sus palabras resonaron como un trueno, interrumpiendo la confusión. Un murmullo recorrió a la multitud. Todos, en silencio, esperaban la revelación que iba a estallar como una bomba. Leonardo sintió un nudo en el estómago. Las palabras del padre de Marina, lo que estaba a punto de decir, podían cambiarlo todo. «Tu madre no es quien crees», continuó, su voz temblando. «Ella está involucrada en algo que traspasa fronteras. Un juego mucho más peligroso del que nunca debiste enterarte». Los rostros de todos los presentes se tornaron de sorpresa y horror. Lía lo miró con confusión, y el corazón de Leonardo se aceleró aún más. «Íbamos a protegerte, a todos», pero el hombre retrocedió, incapaz de terminar la oración. Sin embargo, no era necesario. Los ojos de Marina se abrieron de par en par. Algo se encendió en su mirada. Un conocimiento aterrador. «¿Qué has hecho? ¿Qué es esto?», gritó con odio, como si estuviese destellando una rabia contenida por años. Entonces, como si el tiempo hubiera cobrado vida propia, la escena se tornó violenta. En un giro inesperado, el grupo que había irrumpido a la casa comenzó a disparar. La confusión y el miedo se transformaron en caos. Todos gritaban. El estruendo de las balas resonaba en la habitación. Lía se abrazó a su padre, mientras que el hombre que había disparado disparó de nuevo. En un momento de locura, el padre de Marina se lanzó sobre él, buscando proteger a su hija. «No, déjala en paz». Aquel grito llenó el aire, mientras los sonidos del peligro llenaron la habitación como un latido acelerado. Leonardo estaba paralizado, sus ojos abiertos de par en par. Entonces, de entre la confusión, otra figura emergió, una que desconcertó a Leonardo. Era la madre de Renata, su difunta esposa, quien parecía haber regresado de entre los muertos. «Leonardo, todo es un engaño». Su voz era clara, resonando en el caos como una campana. «La verdad sobre Renata, sobre Marina, nunca es como creíste. Ellas son parte de algo más grande, un legado de secretos y traiciones». Leonardo sintió que el aire se le escapaba. La mujer que había amado y perdido ahora se convertía en parte de una oscura red de mentiras.
las piezas del rompecabezas se ensamblaban, revelando una imagen horripilante en la que su familia y la seguridad de Lía estaban en peligro. «Mamá, ¿estás aquí?», gritó Lía, desesperada. La respuesta solo amplificaba la tensión. En un instante el rostro de Marina cambió. Parecía haber encontrado una fuerza nueva. «No puedes detenerme», dijo con desafiante determinación, mientras el caos reinante continuaba en la casa. Las revelaciones chocaban como un vendaval. ¿Quiénes eran realmente? La verdad se volvía un laberinto de dudas y encrucijadas. Mientras la sangre marcaba el suelo, el futuro se tornaba incierto. Las sombras de la verdad se cernían sobre ellos, y el oscuro secreto de lo que había empezado a desenredarse se alzaba como una sombra ominosa. La familia que Leonardo conocía, el amor que había creído, se transformaba en un eco aterrador de incertidumbres. En el medio de ese horror, levantó la vista hacia Marina. La mirada que una vez había despertado ternura se tornaba ahora en un abismo insondable. «¿Quién eres, en realidad?», preguntó, resonando en su mente como un eco sagrado y desolador. La sala, ahora desencajada, parecía girar. ¿Qué más le ocultaban? En un instante una nueva bomba estalló, y él supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión alcanzaba su punto máximo. Leonardo, con el corazón acelerado, avanzó hacia Marina, sintiendo cómo el mundo a su alrededor se desvanecía en una niebla de confusión y miedo. La situación se desbordaba, y en un instante su mente se detuvo en esa mirada helada de Renata. Era como si una verdad oculta desease salir a la luz, algo que no se podía ignorar. Las paredes parecían cerrar el espacio, y Lía seguía aferrándose a su pierna. «Papá, tengo miedo», gritó. Cada palabra le atravesaba como un puñal. La impulsividad de la situación lo consumía, y el sudor frío le empapaba la frente. El estallido de la policía, gritos de alarma, todo se tornó un caos. El hombre en el suelo aún sangrando, los murmullos de la multitud resonaban como ecos de desesperación. De repente, un eco resonante rompió el aire, como un trueno en la distancia. Una explosión retumbó en la parte trasera de la casa, llenando el ambiente con un humo espeso y negro que empezó a infiltrarse por las ventanas. La gente gritaba, tratando de escapar de ese horror que ahora se trasladaba a su hogar. La escena se oscurecía y se iluminaba por un fuego que comenzaba a devorar todo a su paso. «¡Salgan, rápido!», gritó Benita, empujando a Lía hacia la salida. Los ojos de Leonardo se abrieron como platos. Su mente giraba, buscando respuestas. Sin embargo, la confusión solo crecía. El padre de Marina intentó protegerla de la explosión, pero en ese momento Marina se desvió. «¡No, papá!», era un grito desgarrador. Fue entonces cuando todo se volvió un torbellino de caos y fuego. En medio del pánico, se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Mientras el humo llenaba la casa, hubo un momento de silencio. Todo quedó en suspenso. Lía, asustada, buscó refugio detrás de su padre. La confusión reinaba, pero fue entonces que un rayo de luz iluminó la habitación, revelando lo que parecía ser una puerta secreta, que se abría en el suelo. Leonardo encontró su mirada atrapada entre el horror de la situación y esa puerta, que aparecía como una salvación, como un refugio. «No, no te vayas, no debes entrar allí», gritó Marina, pero la voz de su padre la ignoró. Leonardo sabía lo que debía hacer. No había tiempo. Sin pensarlo dos veces, abrió la puerta y descendió con Lía en brazos, el humo perforando su garganta, amenazando con asfixiarlos. La oscuridad les envolvió mientras descendían. A medida que llegaban al fondo, los gritos y el caos del exterior se desvanecían. Era un pequeño cuarto con paredes de piedra, lleno de polvo y telarañas, pero también de objetos desconocidos. En el centro había una mesa con una foto familiar rota. Miró más de cerca. La imagen era de Marina, de una niña en brazos y una mujer que le resultaba inquietantemente familiar. Un escalofrío le recorrió la espalda. «¿Qué es esto?». El pánico comenzó a apoderarse de él. Fue una revelación impactante cuando se dio cuenta de que la mujer en la foto era su difunta esposa, pero también era Renata.
Era el rostro de una madre perdida y el de una mujer que había hecho una vida en medio de secretos. «Eso no puede ser», gritaron sus pensamientos. Lía comenzó a llorar, la confusión llenando su pequeño rostro. «Papá, ¿quién es ella? ¿Por qué todos están gritando?» La angustia en la voz de su hija le desgarró el alma. Fue en ese instante que sintió que el mundo se le escapaba. De pronto, la puerta que habían dejado atrás se cerró con un golpe violento, y el ruido de pasos resonó escalofriante en el pasillo. Todo cambió nuevamente en un abrir y cerrar de ojos. La figura de un hombre apareció en la penumbra, su rostro distorsionado por la ira. «No debieron venir aquí», gritó. Era Daniel, pero no era el niño travieso de antes. Su mirada estaba llena de una locura incontrolable. Su risa se convertía en un eco absurdo. «¿Quién eres realmente?», preguntó Leonardo, sin poder comprender cómo ese niño inocente había mutado en algo tan aterrador. Era un cambio radical que lo dejó temblando, cuestionando la realidad que creía conocer. «Estoy aquí para terminar lo que empezamos. Ustedes son las piezas clave». La frase resonó. Leonardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había comenzado? A medida que la presión aumentaba, la oscuridad del cuarto les empezaba a parecer palpable, como si cada secreto oculto estuviese a punto de devorarlos. Y en un giro más, el padre de Marina, que había intentado protegerla, apareció detrás de Daniel. «Debieron quedarte lejos». Su voz era como un trueno mientras levantaba un arma. El mundo parecía girar y cambiar todas sus certezas en un solo instante. La historia que creían vivir se volvía una trampa mortífera. La oscuridad, el fuego y el terror se entrelazaban dentro de aquel pequeño cuarto. Todo estaba en juego, y la respuesta a la pregunta de quiénes eran realmente podría significar la vida o la muerte. En ese estremecedor momento, Leonardo comprendió que había cruzado una línea de no retorno. Las sombras cobraban vida a su alrededor, comenzando a devorar cada fragmento de lo que solía ser su hogar. La tensión en la habitación era palpable. El rostro de Daniel, distorsionado por la locura, se erguía como un espectro amenazador. «Ustedes han estado muy ocupados jugando a la familia». Su voz era un grito que resonaba en el pequeño cuarto. Leonardo sintió un nudo en la garganta. El hijo de la señora Benita, el niño que había conocido como un compañero de juegos, estaba ahora atrapado en un juego macabro. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Mientras Daniel se abalanzaba hacia Leonardo, una explosión de luz brillante iluminó la oscura habitación. El sonido de una carga detonándose hizo vibrar las paredes, como si el mismo hogar estuviera a punto de desmoronarse. Un efecto de shock lo envolvió todo. La confusión flotaba en el aire, y de repente apareció otra figura, surgida de entre las sombras, Renata. Ella, con el cabello alborotado, miraba frenéticamente a su alrededor, y un rayo de desesperación iluminaba su rostro. «Detente, no te hace», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el caos. La mirada intensa de Leonardo se concentró en ella. No era solo su prometida. Ahora se sentía como una intrusa en su propia vida. «Tuve que hacerlo. No sabía que el pasado volvería con tanto furor», dijo, su voz temblando. Y entonces se produjo el verdadero giro. Renata se volvió hacia Daniel, y en un instante, la mirada de la mujer se transformó. «Siempre supe que volverías, hermano». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. El shock fue palpable. Lía, que estaba pegada a su padre, sintió que le cortaban la respiración. «¿Hermano? ¿Qué estás diciendo?». Su inocencia se desvanecía con cada segundo. «Renata, ¿qué significa eso?». La mano de Leonardo empezó a temblar mientras buscaba respuestas. La verdad parecía girar en círculo, enredada en mentiras y secretos. Daniel se había convertido en un monstruo, y aquella revelación de la antigua familia de Renata era un puñetazo visceral. «No puede ser», murmuró Leonardo. La confusión lo asfixiaba.
La multitud a su alrededor comenzó a murmurar. El pánico envolvía el aire. «Esto no puede ser real», escuchó a Benita sollozar mientras se cubría la boca. Cada mirada colisionaba como un puñado de piedras. Todos mantenían sus secretos. Todos estaban en esta oscura red. Renata avanzó hacia su hermano. «No quería esto para nosotros, Daniel. Pensé que podría vivir una vida normal, alejada de lo que somos», suplicó. Las emociones estallaron en el aire como fuego. Leonardo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Eres parte de esto. Tú lo has creado», gritó Daniel. Su voz se iba haciendo más fuerte. «Siempre lo has hecho. Te creíste por encima de todo. Pero no puedes escapar de nuestra historia». Y fue entonces cuando el verdadero horror golpeó con fuerza. En un arranque de furia, Daniel sacó un arma. El brillo metálico reflejó la luz en el caos. «Voy a acabar con todo este juego», gritó, apuntando no solo a Renata, sino a cada uno de ellos. Leonardo sintió cómo el aire salía de sus pulmones. «No, Daniel, no lo hagas». Pero las palabras fueron un eco, ahogadas por el estruendo del disparo. El sonido reverberó en sus oídos. Todo se detuvo. Lía gritó, un sonido desgarrador que atravesó el palpitar frenético en el pecho de Leonardo. Cuando el humo comenzó a dispersarse, se dio cuenta de que la situación había cambiado una vez más. Ahora, no solo era su vida la que estaba en juego, sino la de su hija, su pequeña Lía. El cuerpo de Renata se desplomó al suelo, una sombra de su antiguo ser, y la sala quedó sumida en un silencio profundo. El horror lo invadió. Las miradas se encontraron en una espiral de shock y dolor. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué Renata había hecho todo esto? No puede ser. «Mamá, despierta», Lía gritó, corriendo hacia su madre. El dolor en su voz fue como una puñalada en el corazón de todos. Leonardo sintió cómo su mundo se desmoronaba en un torrente de emociones. Desde ese momento, todo lo que creía saber se tambaleaba. Cada secreto, cada mentira, la realidad en la que había vivido se convertía en una prisión. Justo cuando el caos parecía consumirlos, la puerta del pequeño cuarto se iluminó con una luz intensa, y una sombra se asomó por el umbral. «Esto apenas comienza», dijo la figura que aparecía, con una sonrisa oscura en su rostro. «La verdadera guerra ha comenzado». El mundo de Leonardo se había volcado. Los secretos, las conexiones familiares y el horror envolvía a todos. ¿Qué pasaría ahora? ¿Realmente había terminado la pesadilla? ¿O era solo el principio de algo mucho más aterrador? El caos se desató. Las balas habían atravesado el aire y el grito de Lía resonó en los oídos de Leonardo como un eco aterrador. Al ver a Renata caer al suelo, sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La confusión y el horror dominaban la escena. El sonido del caos se mezclaba con un silencio profundo que se cernía sobre ellos. «Mamá». Lía se lanzó hacia su madre caía. Su rostro era una mezcla de miedo y desesperación. Pero lo que Leonardo presenció le rompió el corazón. Renata estaba herida, su cuerpo inmóvil en el suelo. La vida que había conocido, cada momento precioso, ahora crujía como el cristal que se rompe. «No, no», murmuró, acercándose temerosamente, sin poder comprender qué había llevado a su familia a este oscuro desenlace. La figura de Daniel se disolvió entre las sombras mientras el hermano de Marina, con ojos abrumados por la ira y el dolor, apuntaba con él. «¡Oh, detente!». El grito de Leonardo fue un rugido de impotencia. El tiempo se detuvo. El pequeño cuarto era un laberinto de emociones desbordadas, donde cada segundo se convertía en una eternidad. Lía, con lágrimas en los ojos, miró a su padre. «¿Por qué está pasando esto, papá?». Su voz temblorosa desgarró el alma de Leonardo. «No lo sé, cariño», respondía, cuyas palabras apenas lograban calmar el tumulto que lo asfixiaba por dentro. Tiempo corriendo, el ambiente se cargaba de tensión. Daniel, la figura silenciosa, y la mirada helada de Marina se encontraban al borde de una confrontación. «Tú nunca debiste entrar aquí. Este es nuestro legado», decía Daniel, mientras su sonrisa se convertía en una mueca llena de locura. «Tú no lo entiendes.
No puedes escapar de tu pasado. Con cada palabra como una aguja profunda lo empujaban más hacia la locura y la desesperación. En ese instante, la confusión en la mente de Leonardo se empezó a aclarar. Finalmente entendió. El legado del que hablaba Daniel envolvía a toda su familia, a la madre que había perdido y a los secretos que jamás debieron salir a la luz. «Ten cuidado», gritó Benita desde detrás, cuando el sonido de pasos se desbordó otra vez. La figura del padre de Marina apareció, y su voz era un trueno. «Basta, Daniel, esto no es lo que quisimos». Pero era demasiado tarde. En un giro inesperado, la puerta se abrió, la luz iluminó el polvo denso, y las miradas se tornaron hacia la entrada. La policía irrumpió, con miradas decididas. La autoridad había llegado en el instante exacto. «¡Alto! ¡Suelten las armas!», gritaron con voces amplificadas por el eco del horror. Daniel, en un instante de pánico, giró, y antes de que pudiera reaccionar, sus dedos se apretaron. Pero el sonido de la explosión no fue de un disparo, fue un fogonazo de luz. La verdad colisionó con la realidad. La sala se sacudió. En un instante, reportaciones y orden salieron disparadas. Pero Leonardo no podía alejar los ojos de Renata. Su cuerpo caído, la vida así escapando. «Renata, respira, por favor», gritó, desgarrado. Su herida era como un nudo en su pecho. Las sirenas comenzaron a aullar y la atmósfera se tornó agobiante. «Lee, aléjate», dijo, y el instinto de protección lo llenó. Daniel fue cercado por los oficiales, pero Leonardo solo tenía ojos para su familia. ¿Cómo podría reconstruir lo que se había perdido? Con el corazón en un puño, sintió la mano de Lía aferrarse a él. «Papá». La voz de su hija era un hilo de esperanza perdida en el caos. La conversación pasó entre los oficiales, pero la mirada de Leonardo estaba centrada en Renata. La vida que habían compartido, tejida entre secretos y traiciones, desaparecía en el aire. «No hay forma de salvación», pensó, pero un atisbo de esperanza brilló en el caos. Quizás todavía había una oportunidad de redención, un intento de encontrar la verdad perdida en ese laberinto. «Esto no ha terminado», dijo una voz desde el fondo. Era Marina, suspendida entre sombras. Las revelaciones apenas comenzaban. Leonardo respiró hondo, el dolor de la pérdida y el riesgo de la incertidumbre colisionando dentro de su pecho. Mientras los oficiales controlaban la situación y la luz comenzaba a regresar, sintió que era el momento de enfrentar no solo a su pasado, sino también a un futuro que todavía tenía que hallar. Mientras las luces parpadeantes reflejaban los rostros, una decisión sobresalía en su mente: proteger a Lía, encontrar la verdad y no dejar que el legado de tristeza aplastara su esperanza. «Vámonos», dijo, llevando a su hija hacia la salida. Pero en la esquina de su mente pensó: ¿quién más habría que enfrentar? El futuro era incierto, pero uno que todavía provocaba un destello de esperanza. En ese momento, un grito resonó, un eco de miedo. La verdad sobre lo que en realidad eran aún pesaba en el aire. Antes de salir, un susurro atrapó sus pensamientos, que resonaba como un eco persistente en su mente. ¿Qué les depararía el destino? Y así, querido lector, en este momento apasionante e infestado de misterio, te pido que suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es crucial. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Lo que viene a continuación promete ser incluso más impactante. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.